Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente con esta transmisión de este estudio que hemos iniciado de hace algunos días sobre el estudio de Apocalipsis. Hemos considerado que es un estudio bastante importante para las generaciones nuevas que tienen el deseo de aprender sobre las Sagradas Escrituras. Así que en este día, pues, vamos a tener ya la tercera transmisión que corresponde al estudio que hemos iniciado desde hace unos días, el cual nos habíamos detenido un poco por cuestiones de salud, pero gracias a Dios ya estamos ya activos en este día con el deseo de continuar con el estudio de Apocalipsis que ya habíamos iniciado hace un tiempo atrás. Siempre aclarando que el estudio de Apocalipsis, decíamos en un momento que lo que se pretende es aportar una herramienta para aquellas personas que están interesadas en el estudio, en el conocimiento de la palabra de Dios. No se pretende ser la verdad absoluta, sino que cada uno va de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a la necesidad que sienta sobre el conocimiento de la palabra de Dios, va a ir haciendo sus investigaciones para ir profundizando más en el tema. Así que en este día vamos a dar por inicio a lo que sería la tercera transmisión del libro de Apocalipsis. Hemos estado hablando sobre algunas generalidades sobre el estudio, no hemos entrado todavía de hecho al análisis del texto bíblico, pues por lo que se pretende nada más es establecer las bases sobre el punto de partida para tener un buen argumento ya cuando entremos al desarrollo de cada uno de los textos que conforman el canon de Apocalipsis de las Sagradas Escrituras. De modo que vamos a tratar de siempre continuar este día con algunas generalidades hablando sobre el libro de Apocalipsis. Esperamos que ya en la próxima transmisión vamos a entrar ya con el análisis del prólogo del capítulo 1 y versículo 1 hasta el versículo 8, el cual ahí vamos a estar ya, de hecho, ya entrando sobre el estudio de Apocalipsis. Pero ahora vamos a hablar sobre algunas cualidades que considero que son importantes para el punto de partida o la base que vamos a tener para cuando entremos ya al análisis del texto bíblico. O podemos decir que no es de extrañar que el libro de Apocalipsis haya tenido diferentes interpretaciones a lo largo de la historia. Y una de las situaciones es que Apocalipsis se conforma mucho de lo que son símbolos, visiones, números y todo esto. Ha llegado en algún momento que han salido muchos estudios sobre eso, estudios un poco diferentes los unos con los otros, y esto es debido a la complejidad sobre el estudio del libro de Apocalipsis. Por eso es que hay diferentes interpretaciones y sobre eso, pero pudiéramos nosotros asumir que los primeros lectores o los primeros destinatarios del libro de Apocalipsis, pues ellos entendieron el mensaje sin mayores dificultades. Pero con el paso del tiempo de esas generaciones y el supuesto incumplimiento de las promesas escatológicas, comenzó a surgir ciertas dudas y a crear cierta confusión, porque las personas que veían el cumplimiento del reino mesiánico lo veían de una forma inmediata. Con el transcurso y el paso del tiempo se han dado cuenta que esto no era así tan inmediato. Entonces eso viene y causa cierta confusión dentro de la iglesia del primer siglo, y de ahí es donde se comienzan a salir ciertos estudios para el libro de Apocalipsis. Vamos a ir mencionando algunos de ellos que los considero importantes para efecto del estudio que estamos llevando a cabo. Como decía en una oportunidad, un estudio es muy diferente a un sermón. Un sermón devocional solo tiene la cualidad de transmitir, de motivar a la iglesia, a la congregación, pero un estudio se va a profundizar más, porque un estudio lo que pretende es descubrir el mensaje que el escritor en su oportunidad tuvo la intención de transmitir en ese momento. Entonces vamos a tratar de hacer ciertos análisis de algunos padres de la iglesia que dieron su aporte en cuanto a la interpretación del libro de Apocalipsis, que nos puede ayudar al día de ahora, o lo podemos denegar de acuerdo a lo que vayamos descubriendo en las opiniones de cada uno de ellos. He de mencionar que en la iglesia de Alejandría, para entender esto, quiero aclarar que Alejandría era una ciudad o era una comunidad donde existían muchos judíos.
judíos que habían nacido en la diáspora, pero estos judíos, a pesar de sus raíces, ellos se habían criado en un ambiente cultural y habían formado una ciudad que se conoce como Alejandría. Entonces, en esa ciudad comenzó a formarse un cuerpo de interpretación por medio de la influencia del pensamiento griego. Recordemos que estos judíos, a pesar de que eran de sus padres judíos, pero ellos habían nacido en un ambiente helenístico, y es por esa razón que ellos quieren de alguna forma dar alguna interpretación al libro de Apocalipsis, y es ahí donde se va a comenzar a formar ese cuerpo de interpretación que cada vez más va tomando como cierto mayor fuerza con el aporte que van a ir haciendo algunos otros de los padres de la iglesia, que vamos a ir mencionando ahí de acuerdo a lo que vayamos avanzando según el estudio de Apocalipsis. Pero ¿qué es lo que va a pasar allí en la iglesia de Alejandría? En la iglesia de Alejandría ya había pasado mucho tiempo y el reino mesiánico no se había efectuado. Recordemos que el ambiente que se percibía en ese entonces era que el reino mesiánico se iba a establecer en un momento así bien rápido. Si ustedes se recuerdan el caso cuando Jesús estaba reunido con los discípulos ahí en Jerusalén, la pregunta de los discípulos viene y le dice: mire, Señor, ¿y va a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y la respuesta de Jesús pues le dice: mire, no es el momento ahorita lo que importa, sino que lo que viene es lo más importante. Y es donde él le dice: pues mire, lo que va a haber es una abundancia, o se va a saturar, una saturación del Espíritu Santo, el cual va a servir como la fuerza motriz que va a impulsar a la iglesia para que la iglesia pueda desarrollar su trabajo para el cual ha sido constituida acá en este mundo. Entonces, pero esa inquietud siempre que ha surgido de que el reino se iba a establecer muy rápido, la iglesia de Alejandría se va dando cuenta que esto no surge así de momento, y que no se había producido el reino tal como como ellos lo habían interpretado. Ahora, ¿qué fue lo que surgió, o de dónde viene este problema? Esto viene de lo que se conoce como un excesivo quilianismo del movimiento monatista. Este movimiento o este quilianismo era un grupo o era una tendencia que ellos tenían ver el reino mesiánico establecido en un futuro cercano. Entonces, cuando estos judíos cristianos de Alejandría se dan cuenta de que esto no acontece en el momento en el cual ellos habían estado esperando, entonces viene y entran, ellos caen en un problema. Ahora bien, ¿cuál es el problema en que ellos caen? El problema se da sobre todo es que los acontecimientos escatológicos, la profecía que se había estado esperando, no había surgido. Entonces no se había dado ese problema. Entonces, ante ese supuesto problema, surge uno de los padres de la iglesia que nosotros conocemos como Orígenes. Orígenes viene y es lo que hace, da un aporte hacia una interpretación alegórica. La interpretación alegórica lo que va a hacer o lo que va a sostener es que lo que hace es abandonar o denegar la parte histórica y la parte gramatical, y lo que va a tratar, lo que va a influenciar en la interpretación apocalíptica es la opinión del intérprete. Entonces, Orígenes es quien da este aporte para efectos de dar alguna forma, alguna interpretación al libro de Apocalipsis, para tratar de sufragar como un poco ese problema en el cual ellos se habían entendido. Pero la situación viene y no queda solo hasta aquí con Orígenes, sino que surge otro problema, o hay otro de los padres de la iglesia que se llama Ticonio. Ticonio lo que va a hacer es que sigue el método alegórico, dejando los acontecimientos del primer siglo. ¿Qué quiero decir con esta situación? Es que Ticonio comienza a hacer una interpretación del libro de Apocalipsis, pero él no va a tomar en cuenta los acontecimientos que surgieron en el primer siglo, que es como el escenario que
que se tenía en ese momento, el cual da origen al libro de Apocalipsis. Entonces recordemos que decíamos en las primeras transmisiones que Apocalipsis surge a través en un momento de persecución de la iglesia, donde el emperador de ese momento, que pertenecía a la dinastía Flaviana, había comenzado había decretado una persecución contra la iglesia, sobre todo la iglesia que estaba en el Asia Menor. Entonces toda esta situación, y Ticonio no lo toma en cuenta, sino que él de un solo se va hacia la parte alegórica. Entonces, estos son uno de los problemas que todavía existen en el día de ahora, en el momento actual, durante todos los muchos años, aún en el siglo XX, en el año 2020 que nosotros estamos, siempre se ha seguido la tendencia en predominar una interpretación alegórica, dejando a un lado los acontecimientos históricos, los acontecimientos eclesiales que existían en el primer siglo y sobre todo el aspecto gramatical del libro de Apocalipsis. Entonces esto lo que llega es a confundir el mensaje, y el mensaje no llega hacia las personas de la forma como se intentó, para este caso Juan, de transmitir el mensaje del libro de Apocalipsis. Entonces el problema sigue avanzando aún, surge uno de los fenómenos de la teología, y me refiero sobre todo a Agustín de Hipona. A pesar de que es uno de los grandes padres de la iglesia, que hace grandes aportes a la teología, de la cual nosotros tenemos en este tiempo, aún así, siendo uno de los grandes, él viene y se equivoca. ¿Y qué es lo que va a surgir con Hipona? Agustín de Hipona lo que hace es seguir la línea de Ticonio. Me estoy refiriendo al método alegórico de interpretación del libro de Apocalipsis. Entonces Ticonio sigue ese método alegórico, toma, decíamos, más fuerza con Hipona, lo que vino a ser un cuerpo normativo para la interpretación de Apocalipsis. Entonces vea qué es lo que estamos diciendo, que el tiempo, con el aporte que hace Agustín de Hipona sobre la interpretación del libro de Apocalipsis, siguiendo la tendencia de Ticonio, entonces agarra mucha fuerza la interpretación alegórica. Tanto que un obispo norteafricano del siglo VI escribió un comentario también siguiendo la tendencia de Agustín de Hipona. Entonces, todos estos acontecimientos son como parte necesaria para la interpretación que nosotros vamos a hacer del libro de Apocalipsis, ya cuando entremos de hecho al texto bíblico, que es el que nos interesa a nosotros conocer, sobre todo el mensaje que Juan pretendió en su momento transmitir a la iglesia de Asia, y el mensaje que el Espíritu Santo nos quiere transmitir a nosotros en el tiempo presente como la iglesia de Cristo. Sigue este mismo problema, y este método, el método alegórico, sigue adelante con otro de los teólogos de la época que se conoce con el nombre de Joaquín de Floris. Este Joaquín de Floris, que es del siglo XII, quien propuso que el reino milenial se había iniciado con Cristo histórico. ¿Qué es lo que va a pasar con este señor Joaquín de Floris? Lo que él va a hacer es que va a dividir la historia del mundo, y la va a dividir en 3 partes. Esa es la propuesta que hace este teólogo Joaquín de Floris, y él va a decir que el reino milenial, dice él, corresponde a la tercera parte de la división de la cual él había hecho. Luego, después que él muere, sí, quedan los seguidores de este señor Joaquín de Floris, y ellos vienen y hacen una identificación, y ellos después, tomando esa tendencia alegórica, ellos van a decir que el Papa es la bestia, y Roma la mujer que camina sentada sobre la bestia. Entonces esas interpretaciones llegan hasta el momento de la Reforma, surgen, y hasta el día de ahora se oyen ciertos comentarios de esa naturaleza que no tienden más que a hacer un método alegórico de interpretación. Y decimos que el método alegórico de interpretación lo que hace es no tomar en cuenta los acontecimientos históricos,
no toma en cuenta los aspectos gramaticales, lo que la ciencia nos ha aportado hasta el día de ahora en cuanto a la exégesis que existe en cuanto a la interpretación del texto bíblico. Luego decíamos que llegamos al momento de la Reforma y sigue lo que es el método alegórico hasta el siglo XVIII. Llegamos a conocer a un teólogo con nombre Eichhorn. Considera que Apocalipsis describe la fe cristiana en una amalgama compuesta de literatura apocalíptica judía adaptada a la fe cristiana. Quiero aclarar algo sobre esto porque este aporte que este señor hace al método de interpretación es bastante acertado y me gusta mucho porque él dice, y vuelvo a repetir, que es una amalgama, es decir, es algo similar, algo parecido, compuesta, dice, de literatura judía que viene a ser adaptada para que sea entendida hacia la fe cristiana. Cuando nosotros estudiamos literatura apocalíptica, no solo estudiamos lo que es el libro canónico de Apocalipsis que estamos nosotros acá estudiando, sino que existe mucho más literatura apocalíptica. Existe por lo menos el Apocalipsis, el del cuarto libro de Enoch, existe el Apocalipsis de Esdras, existe también el Baruch, el siríaco. Estos son literatura propiamente judía. Y cuando comenzamos a analizar estos libros que no son inspirados, sino que son libros pseudoepigráficos o libros no canónicos, sin embargo, comenzamos a ver que existe mucha similitud en cuanto al Apocalipsis canónico y a los no canónicos. Entonces, es por eso que este señor, conocido como Joaquín de Flores, él va a decir, mire, el Apocalipsis lo que viene a hacer es una amalgama que toma de la apocalíptica judía y la va a reinterpretar y la va a adaptar para que se conozca o se entienda desde lo que son las comunidades cristianas. Entonces, eso es bastante acertado y me gusta mucho, aunque tiene ciertas complejidades ahí que también se tendrían que explicar, pero nos interesa seguir adelante con el tema que estamos desarrollando para este momento. De modo es que vamos a analizar algunos comentarios de los padres de la iglesia que son como los más cercanos en cuanto al tiempo de la redacción del libro de Apocalipsis. Vamos a hablar algo sobre el autor. Siempre que vamos a estudiar un libro se necesita conocer el autor, porque al conocer el autor vamos forjándonos la idea de los acontecimientos históricos que surgen en ese momento. De modo que vamos a tratar de hablar algo sobre el autor, ya que hay algunos estudiosos sobre el lenguaje apocalíptico, donde ellos van a decir que los escritos joánicos es el mismo, el escrito o el mismo autor del libro de Apocalipsis. Entonces, eso es lo que vamos a ir analizando allí de algún momento sobre lo que nos dice acá, sobre todo el libro de Apocalipsis en su escrito. Hablemos algo sobre el autor, decía. El autor se presenta en 4 pasajes del libro de Apocalipsis con el nombre de Juan. Veamos a Apocalipsis 1:1, dice así. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, si analizamos este versículo 1 de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que el mismo escritor se hace llamar Juan. Cuando nosotros vemos el versículo 4 también, nos va a decir así, Juan, a las 7 iglesias que están en el Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era, que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, otro versículo que nos dice aún el mismo libro canónico, Apocalipsis, donde nos va a decir que el escritor es Juan, aunque no nos va a decir que Juan no nos da mayor explicación, solamente se hace llamar Juan. Lo mismo es en el versículo 9. El versículo 9 nos va a decir así, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo,
estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Si usted ve ahí, hay ya 3 versículos que nos van a decir que el escritor de Apocalipsis es uno de nombre Juan. Lo mismo es el 22:8. El 22:8 dice así: Yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que podemos identificar nosotros con el autor? El autor, pues el mismo libro nos está diciendo que es Juan. Ahora había que hacer una pregunta. ¿Quién es este Juan? La antigua tradición eclesial considera que es hijo de Zebedeo y hermano de Santiago. O sea, la tradición lo que está diciendo es, mire, el autor de Apocalipsis es el mismo que escribió el 4º evangelio. Ahora, esto es lo que dice la tradición. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el avance de la literatura y todo lo que ahora tenemos en la parte de las ciencias bíblicas, se van descubriendo otras cosas y vamos a comentarlas también para el conocimiento de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hablar sobre esto? Que el testimonio que tenemos sobre lo que está diciendo la tradición de que Juan, el hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, es el autor de Apocalipsis, tenemos como pudiéramos decir, como la afirmación más antigua que nos ha venido a la época, que es entre el año 151 y el año 155. ¿Quién es este que dice, que toma él esta afirmación? Y él va a decir, es este señor judío Trifón. Este señor judío Trifón, que decía que es del año 151 al 155, él en un comentario, él dice lo siguiente y lo voy a citar de forma textual. Dice él así: uno de los nuestros, de nombre Juan, del número de los apóstoles de Cristo, en una revelación a él concedida, profetizó que cuantos hayan creído en nuestro Cristo morarán por 1000 años en Jerusalén, y luego tendrá lugar a la resurrección universal y el juicio, la universal eterna, dice él, y el juicio. Entonces, ¿qué es lo que dice acá este padre de la iglesia? Lo que va a decir en este comentario con que tiene con este judío Trifón, pues él lo que está afirmando es que Juan, el escritor del Evangelio, dice él, es el mismo que ha escrito el libro de Apocalipsis. Eso él lo dice entre el año 151 y el año 155. Es como lo más cerca que se tiene hacia el libro de Apocalipsis, puesto que el libro de Apocalipsis decíamos que se escribe aproximadamente entre el año 94 y el año 96 del primer siglo. Tenemos también otras de las afirmaciones que hace otro de los padres de la iglesia, y este es Ireneo de Lyon. Ireneo lo que va a decir es que él atribuye y él dice que el libro de Apocalipsis es escrito por Juan, dice él, discípulo del Señor. Esto él lo dice aproximadamente entre el año 160 y el año 180. Otros que dan como la paternidad a Juan es otro de los padres de la iglesia que se conoce como Tertuliano, también Clemente de Alejandría, y también Orígenes, que habla sobre de eso, y él va a expresar que el apóstol Juan fue, dice él, quien escribió Apocalipsis y el 4º evangelio. Ahora, sin embargo, Eusebio, que fue obispo de Cesarea, que fue quien murió en el año 340, él dice que no está muy seguro si atribuir el Apocalipsis a Juan el apóstol, dice él, o a otro Juan de Éfeso.
Entonces, si podemos ver allí, aún dentro de los mismos padres de la iglesia, del primero, digamos, del segundo y tercer siglo, no están muy claros si el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan, el mismo escritor del cuarto evangelio. Entonces, ¿qué es lo que podemos aquí analizar también en cuanto a algunos que se dedican al estudio lingüístico, tanto de Apocalipsis como el libro de Juan? Vamos a ver algunas similitudes que existen entre los dos cuerpos, tanto el Evangelio como Apocalipsis. Podemos hacer algunas interpretaciones. Por ejemplo, digamos, la palabra cordero la usa tanto el Evangelio de Juan y se usa también en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, Juan 1.1, si usted Juan 1.19 va a decir Juan, aquí dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis 5.6 encontramos también cuando Juan ve que se abre la puerta y luego él percibe un trono, él dice, y vio en el trono a un cordero, dice, a un cordero inmolado. Entonces, podemos allí ver la similitud que existe en los dos cuerpos, tanto en el Evangelio de Juan como en Apocalipsis, se usa la palabra cordero allí. También hay otra palabra que se utiliza tanto en los dos lugares como es agua viva. Nosotros lo vemos en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice, Juan lo utiliza ahí, donde dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y él dijo, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior, dijo él, correrán ríos de agua viva. Entonces, esa palabra agua viva también la va a utilizar el escritor de Apocalipsis cuando él dice que del trono veía salir un río de agua viva. Hay otras palabras ahí que podemos hablar sobre el testimonio y Juan también lo va a decir en Juan 1.15 y en Apocalipsis también 1.2. Podemos ver así Apocalipsis 1.2 así de forma rápida lo que nos dice allí la escritura y va a decir ahí en Apocalipsis 1.2 dice así, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Entonces vea, existen esas ciertas similitudes, tanto en el escrito apocalíptico como en el escrito del cuarto evangelio. Entonces, esto ha llevado a concluir con algunos y a decir que tanto los dos escritos canónicos han sido de un mismo autor. Ahora bien, pero como hay ciertos especialistas en la materia, y estos especialistas van a decir que el autor de Apocalipsis va a decir es un Juan, pero es diferente, dicen, al Juan que escribe en el cuarto evangelio. Ahora, ¿cuál es el argumento que ellos proponen? Y ellos dicen que Juan, el que escribe el Apocalipsis, al analizar la parte lingüística, ellos dicen que Juan, el del Apocalipsis, está escribiendo en griego, pero él está pensando en hebreo. Porque dice que sin darse cuenta hace traducciones tanto del hebreo para el griego. Entonces, ¿qué es lo que ellos van a decir sobre de esto? Es que el griego no era la lengua materna del escritor del libro de Apocalipsis. Esas son algunas interpretaciones de los que ellos hacen. Es más, comienzan ellos a argumentar que el libro de Apocalipsis contiene, dicen, muchos errores gramaticales del griego. Entonces, ellos dicen, no, mire, el que escribe Apocalipsis, dice, no dominaba el griego, sino que él pensaba más que todo en hebreo. Entonces, eso es uno de los argumentos que ellos presentan para poder decir Apocalipsis, no, el Juan de Apocalipsis no es el mismo Juan del cuarto evangelio. Pero sigamos viendo sobre de esto, mientras que el cuarto evangelio lingüísticamente, dicen ellos, es correcto y obra de un discípulo del apóstol Juan que tradujo al griego las expresiones en arameo. Recordémonos que el lenguaje que Jesús hablaba era arameo.
Entonces ellos dicen lingüísticamente, dicen ellos, el Evangelio de Juan es bien correcto porque hay una traducción del arameo hacia el griego. Los dichos de Jesús dados en arameo son traducidos por Juan del cuarto evangelio y lo va a traducir hacia el griego. Entonces, esos son como parte de los que algunos argumentan para tratar de decir que no es la misma persona o no es el mismo Juan. Quizás podemos concluir sobre este apartado diciendo que no es posible dar una explicación satisfactoria que el Apocalipsis y los escritos joánicos corresponden a un mismo autor. Ahora, ¿por qué razón? Primero es partiendo porque nos encontramos ante dos cuerpos literarios diferentes. Entonces, al tratar de compararlos, entonces caemos ahí en un problema y es por eso que varios argumentan y dicen, miren, no es posible dar una interpretación satisfactoria, decir con toda claridad que los dos escritos corresponden a personajes diferentes, porque o que es el mismo, por la razón de que estamos hablando de dos escritos muy diferentes. Ahora que corresponde a un mismo autor. Entonces, partiendo que ambos, como decimos, pertenecen a escritos literarios muy diferentes y que tratan argumentos sobre todo. Sin embargo, podemos, como nosotros para la fe cristiana, podemos nosotros decir que este no es ningún problema para la fe de la iglesia, ya que tanto Apocalipsis como el libro de Juan es palabra de Dios y es la inspiración del Espíritu Santo para el conocimiento de la iglesia. Entonces, en cuestiones de fe, no tiene esto ningún problema, ni tiene nada que ver sobre esto. Si comentamos todo esto es porque estamos, como decía, ante un estudio apocalíptico y no estamos tratando de transmitir un sermón devocional, sino un estudio que estamos tratando de profundizar lo más que podamos sobre el libro de Apocalipsis. Sin embargo, pues me considero muy limitado también en el conocimiento sobre las Sagradas Escrituras y no es posible dar ciertas aclaraciones sobre esto, así con mucha seguridad, sino que solamente a presentar los argumentos que cada uno de los diferentes padres de la iglesia y teólogos que han estudiado esta parte, lo que ellos nos han aportado para el conocimiento de ahora de nosotros. Vamos a hablar también sobre el tiempo y el lugar de composición. ¿Por qué se necesita hablar sobre el tiempo y el lugar de composición? Una de las razones es porque conociendo el lugar vamos a tratar de irnos hacia el tiempo histórico y tratar de conocer el escenario que surgió en ese momento para la redacción del libro, ya que como lo decíamos en una oportunidad en unas de las transmisiones anteriores, Apocalipsis y toda la escritura se desarrolla, decíamos, en un ambiente cultural judío, ahí con un cruce de un escenario helenístico. Entonces toda la escritura nosotros debemos de interpretarla partiendo desde ese contexto, porque aunque la escritura es la palabra de Dios, pero esa palabra es revelada en cada uno, es revelada partiendo desde el conocimiento, desde el conocimiento cultural de cada uno de los que aportaron en ese momento a la redacción de las escrituras. Vamos a hablar sobre la composición, decíamos, sobre el tiempo y el lugar. Siempre hay que remontarnos hacia la tradición antigua. Es la que sostiene que fue compuesto en tiempos de Domiciano. Lo que decíamos en las transmisiones anteriores, decíamos que Domiciano pertenece a la dinastía Flaviana. La dinastía Flaviana estaba considerada o es considerado Domiciano como el último de esta dinastía, que es el tercero.
dado que Domiciano, él estuvo reinando desde el 13 de septiembre del 81 al 18 de septiembre del año 96 del primer siglo. Entonces, esto llega de alguna forma como a argumentar a aquellos que estudian esta parte, a decir que el libro de Apocalipsis fue escrito entre el año 94 y el año 96 de nuestra era, puesto que hay ciertos argumentos allí de los que algunos dicen. Por ejemplo, el caso de Ireneo. Ireneo dice, y voy a citar textualmente lo que dice este padre de la iglesia. Dice él, el Apocalipsis no fue revelado mucho tiempo antes, sino casi en nuestra generación, vale decir, a fines del reinado de Domiciano. Eso es lo que dice Ireneo. Ahora bien, para los que conocen sobre esto, dirán, mire, pero si Ireneo escribe como 90 años después de Domiciano, entonces, ¿cómo él está diciendo en nuestra era? Lo que sucede ahí es que este padre de la iglesia, conocido como Ireneo, él lo que hace es tomar del libro de Papillas, que es de quien contiene la información, y este libro se escribe aproximadamente en el año 130. Entonces Ireneo toma de allí de Papillas sobre lo que se ha escrito ahí acerca del libro de Apocalipsis, y es por eso que él dice de nuestra era. Entonces, pero lo que sí nos está afirmando es que se escribió sobre todo en el reinado de este emperador Domiciano, que decíamos que él reinó desde el 13 de septiembre del 81 hasta el 18 de septiembre del año 96. Y es allí donde se escribe el libro de Apocalipsis, puesto que este emperador decreta una persecución un poco más agresiva que la que Nerón había efectuado en el año 64. Entonces, él va con una, diríamos, con una agresividad más fuerte contra la iglesia del Asia, ya que Nerón, la persecución que había él hecho más que todo en ese tiempo era un tanto civil, pero esta que se está llevando a cabo por Domiciano es una persecución más, diríamos, con situaciones más eclesiales de ese momento. Había ahí, ya lo hemos estudiado, ya lo explicamos en algunas transmisiones anteriores, y decíamos que Domiciano había decretado que se le rindiera culto, que se le rindiera adoración, y la iglesia del primer siglo, que no accedió ante esas exigencias, pues entonces naturalmente se tuvo que enfrentar ante el imperio de ese tiempo. Entonces, y es ahí pues donde se escribe también el libro de Apocalipsis. Ahora bien, el comentario de Ireneo dice que Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Recuerde Ireneo, él es el que menciona esto. Dice, allí contempló el Apocalipsis. Lo mismo va a decir otro de los padres de la iglesia, que es Eusebio, en cuanto a su comentario. ¿Qué es lo que dice Eusebio allí? Él va a decir que en el año 14 del reinado de Domiciano, el apóstol y el evangelista, fue desterrado a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice allí Eusebio, y eso es lo que nos dice también el libro de Apocalipsis. Ahora bien, el escritor de Apocalipsis, para este caso Juan, que es el que estamos allí tratando de ver, aunque no sabemos quién Juan es, pero es el nombre de Juan. Lo que él va a prever es que una fuerte persecución sobrevendrá a los fieles, ya que se deja sentir en el destierro, en el destierro de Juan, según el Apocalipsis capítulo 13. Cuando nosotros analizamos el capítulo 13, nosotros vamos a ver que existe una bestia, dice, que sube del abismo y que exigirá a todos que le adoren. Recordemos que Juan lo que está viendo y está anunciando de forma profética es que la iglesia va a entrar en una persecución a causa de esta bestia que va a exigir adoración de ellos.
Entonces, por eso es que esta bestia es conocida como el Estado romano, que se proclama Dios y entrará en conflicto con la iglesia. Entonces, la historia registra que Domiciano fue el primer emperador que exigió honores divinos y se condenaba a la violación de aquellos que no dieran o no rindieran adoración a la majestad del emperador. Si quieres, si podemos ver Apocalipsis 2:10. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 2:10 allí? Dice el versículo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, dice, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. 10 días. Recordemos que estamos ante un libro de Apocalipsis y no podemos hacer interpretaciones literales en donde decir que eran 10 días. No, esos 10 días son de formas simbólicas. Pudo haber sido que pudo haber sido 30 años, 40 años, 50 años. Sin embargo, el Apocalipsis lo va a presentar desde esa forma simbólica, que son 10 días. Lo que le está diciendo 10 días es que es un periodo muy corto de tiempo y no, el cual ellos deben de ser, dice, fiel hasta la muerte. Entonces, el capítulo 13 de Apocalipsis, lo que está revelando Juan allí es la persecución que está próxima a entrar a la iglesia del siglo, o de la iglesia del primer siglo. Ahora, pues naturalmente, esto tiene una interpretación profética también para el tiempo presente, para nosotros, el cual vamos a analizar y a entender ya cuando estemos ya en el libro, ya en el análisis del texto bíblico. Ahora vamos a hablar sobre todo sobre algunos puntos hermenéuticos de interpretación del Apocalipsis. ¿Por qué hablo sobre esto? Es porque se necesitan ciertos puntos de referencia. Yo no puedo agarrar la escritura y comenzar a leer y a tratar de entenderla desde mi experiencia, porque la Biblia no se escribió en mi tiempo y bajo mi situación cultural y bajo mis conocimientos, sino que se escribe en otra época. Entonces yo tengo que tener puntos de referencia hermenéutico para que podamos hacer una interpretación del libro de Apocalipsis. Entonces veamos algunos puntos de interpretación. Primero hay que decir que Apocalipsis contiene la revelación de la historia hasta el fin de los tiempos y el reino eterno de Dios en una tierra renovada. Eso lo vemos nosotros muy bien claro en todo el libro de Apocalipsis. Es que comienza sobre todo cuando se comienza a hablar sobre la iglesia, luego después pasamos a otros septenarios y así sucesivamente. Pero cuando nosotros vemos a la iglesia que se ve el mensaje de las 7 iglesias, lo que ahí se nos está diciendo a nosotros, que esta es la iglesia militante de todos los siglos. Ahí cada iglesia tiene sus imperfecciones. Eso quiere decir que la iglesia nunca ha sido perfecta. La iglesia siempre ha tenido, siempre va hacia la perfección, pero esta perfección la iglesia la va a alcanzar solamente en Cristo. En Apocalipsis nosotros vemos una iglesia militante, una iglesia pero después vamos a ver una iglesia triunfante, es decir, una iglesia que experimentó el pecado, pero al mismo tiempo vamos a ver una iglesia que fue perdonada, experimentó el perdón de Dios en Cristo Jesús. Entonces, eso vamos a analizarlo después de quizás de unas dos transmisiones más adelante. Pues la próxima transmisión va a ser sobre el prólogo y después vamos a ver ya sobre el mensaje a las iglesias. Entonces decíamos que Apocalipsis contiene la revelación del fin de los tiempos hasta el tiempo eterno y en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Su mensaje decimos que está dado por medio de figuras y acontecimientos simbólicos. ¿Por qué Apocalipsis está dado así, de esta forma? Recordemos que no en el tiempo de Domiciano, año 94, año 96, en que es escrito el libro de Apocalipsis, no se puede hablar abiertamente así,
porque es una iglesia que está siendo perseguida y se tiene que utilizar el lenguaje apocalíptico para que los destinatarios del Apocalipsis, ellos puedan entender el mensaje, pero en esa forma de símbolos, así de esa forma. Entonces, por eso es que, como dicen algunos padres de la iglesia, que el Apocalipsis sin duda fue entendido en su totalidad, casi que exclusivamente por las iglesias que estaban en el Asia Menor. Entonces nosotros para este tiempo solo tratamos de acercarnos un poco al mensaje que se pretendió transmitir en ese tiempo, pero siguen siendo muchas dudas que al final cuando lleguemos ese momento lo vamos a entender, quizás no en esta vida, pero sí ya cuando estemos con Cristo lo entenderemos perfectamente bien. Ahora bien, decíamos que el mensaje está dado por medio de figuras, decíamos, y acontecimientos simbólicos. ¿Qué es lo que va a pasar? El capítulo 13, como lo decíamos, son las dos bestias. Y ya decíamos que las dos bestias, naturalmente, como lo pudo ver interpretado las iglesias del primer siglo, sobre todo las iglesias del Asia Menor, pues ellos indudablemente entendieron que las dos bestias era Roma y el emperador. De hecho, ellos lo tuvieron que ver interpretado así, de esa forma. Luego después tenemos el capítulo 18 que nos habla sobre la caída de Babilonia. Se recuerda el capítulo 18, si solo medio lo vamos a observar acá, porque es bien importante ese capítulo, que le vamos a dar ya su totalidad, el estudio cuando estemos ya en ese momento. Después dice el versículo 18, después de esto, dice, vi a otro ángel descender del cielo con un gran poder, y de la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guaridas de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora bien, ¿por qué dice ha caído Babilonia? Entonces, el lenguaje apocalíptico no podía utilizar y decir, mire, ha caído Roma, ¿no? Entonces, sino que va a usar, por eso decíamos que el lenguaje apocalíptico está dado en figuras, símbolos, visiones y números. Entonces, por eso es que Apocalipsis dice, ha caído Babilonia. Sin embargo, pues Babilonia no existía en ese tiempo, milenios ya de no existir. Sin embargo, los destinatarios de Apocalipsis, pues ellos tuvieron que entender que cuando se hablaba de Babilonia, se estaba hablando de la caída de Roma. Claro, vea qué satisfacción sintieron estas personas que estaban siendo perseguidas por el imperio al saber que el que los estaba oprimiendo llegaba el momento de su caída. Y así pues nosotros sabemos que Roma cayó, si no me equivoco, ahí como por el año 472 más o menos, da su caída allí, que queda registrado en la historia. Pero entonces algunos afirman que el contenido completo, como decía, fue solamente entendible por las comunidades del Asia Menor. Entonces, por eso es que cuando nos adentremos al estudio de Apocalipsis, vamos a tratar de entenderlo partiendo desde un escenario histórico del tiempo, sobre todo el tiempo de Domiciano. Así como lo habla el capítulo 13, las dos bestias, decíamos, es símbolo de Roma y símbolo de su capital. La caída de Babilonia, pues lógicamente es la caída del imperio romano, que como lo pudieron ver entendido los primeros, las iglesias que estaban en el Asia Menor. Ahora bien, veamos, estamos aquí hablando sobre algunos puntos hermenéuticos de interpretación. Hablemos acerca de los padres de la iglesia, por ejemplo, Dionisio de Alejandría, quien muere ahí por el año 264. Él dice que Apocalipsis, dice él, ha recibido vivas interpretaciones por la complejidad de su interpretación. Era lo que estábamos argumentando a un inicio, de que por la forma en que el lenguaje está dado, entonces esto se presta a hacer diferentes interpretaciones, tanto que vienen a surgir ciertos métodos. Ahí hablábamos sobre el método alegórico, que también vino a tomar fuerza, decíamos, con Agustín de Hipona, pero todo esto es por la complejidad del libro de Apocalipsis. Ahora, algunos intérpretes ven el mensaje de la iglesia
que representa los 7 periodos históricos de la iglesia. ¿Qué es lo que quiero decir ahí con esto? Que hay algunos intérpretes donde ellos dicen, mire, el mensaje de las 7 iglesias representan 7 periodos históricos de la iglesia. Sin embargo, esta interpretación está muy descontextualizada, porque lo que hace es deshistorizar el mensaje bíblico. Recordémonos que las 7 iglesias representan la situación de la iglesia de todos los tiempos. Ahí vamos a analizar la iglesia de Éfeso hasta que lleguemos a la iglesia de la Odisea, pero no quiere decir que cada una de estas iglesias representa cierto periodo de la iglesia en su historia, sino que las 7 iglesias son representativas de la situación histórica de la iglesia de todos los tiempos. La iglesia, decíamos, la iglesia militante, la iglesia imperfecta, pero que un día alcanzará la perfección, pero no por los méritos de la iglesia, sino por los méritos que Cristo llevó a cabo en la cruz, tal como dice Pablo, el entregarse él a sí mismo para que la iglesia llegue a alcanzar la perfección, pero únicamente en Cristo. Entonces, el creer que las 7 iglesias representan periodos históricos diferentes, esa es una situación que no tiene respaldo, no hay nada que la respalde según las ciencias bíblicas en el día de ahora. Ya prácticamente esa interpretación ya no tiene tanta validez desde las ciencias bíblicas. Ahora bien, la exégesis científica actual solamente reconoce 3 formas de interpretación de los escritos apocalípticos. Veamos, estoy hablando desde la ciencia bíblica. La ciencia bíblica, vuelvo a repetir, solamente reconoce 3 métodos de interpretación de la literatura apocalíptica. Llámese Apocalipsis canónico o los otros escritos judíos no canónicos, conocidos también como pseudoepigráficos. ¿Cuáles son estos 3 métodos que las ciencias bíblicas respaldan sobre la interpretación? Una de ellas es la interpretación escatológica. La otra es la interpretación histórica y la otra es la interpretación histórico-tradicional. Pero como decíamos en la primera interpretación, la primera transmisión que estuvimos dando, que ninguno de estos 3 métodos en sí mismo es suficiente para dar una interpretación al mensaje apocalíptico. Entonces nosotros lo que vamos a hacer cuando entremos ya al desarrollo, al estudio de cada uno de los textos bíblicos, vamos a tener que recurrir sobre todo quizás a los primeros 2 métodos, porque el histórico tradicional a mí no mucho me convence ese método, después lo vamos a explicar por qué. Pero sí es muy importante que tomemos la interpretación escatológica, pero también la interpretación histórica. Porque decimos que ninguna de ellas por sí mismo es suficiente, sino que hay que acudir a todos esos métodos de interpretación para poder responder o acercarnos un poco hacia el libro o hacia el texto del mensaje que se pretende dar ahí. Decimos que solamente combinando los métodos se puede dar una interpretación no tanto así como acertada, sino, como decimos, una interpretación ahí un tanto acercada hacia lo que es el mensaje bíblico. Veamos un texto de lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:2. Me interesa leer ese versículo porque hay algo ahí muy importante que el apóstol Pablo nos va a decir. 1 Corintios 13:12. ¿Por qué cito este versículo? Primero es porque
Lo que quiero decir es que nunca, por mucho que nos dediquemos al estudio de las Sagradas Escrituras y sobre todo al libro de Apocalipsis, vamos a llegar a entender el mensaje en su totalidad. Dice así este versículo 1 de Corintios 13:12. Dice él, ahora vemos por espejo oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pablo lo que está diciendo, mire, la visión ahora en este tiempo no es muy clara. Hay cosas que no las logramos a entender, pero el apóstol lo que me está diciendo es, pero cuando llegue el momento, vamos a conocer tal como fuimos conocidos. Por ahora nosotros tenemos que conformarnos únicamente con lo que podamos entender en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué razón sobre de esto? Porque la Biblia contiene lo que se conoce como líneas paralelas. Líneas paralelas que no las podemos entender a menos que ellas se logren a unir entre sí. Pongo un ejemplo de líneas paralelas en las Escrituras. Sobre todo en Isaías en el capítulo 53. En el capítulo 53 nosotros vemos aún el Mesías que muere. Pero cuando vemos allá por el capítulo 9, por el capítulo 6 de Isaías, vemos a un Mesías triunfante, a un Mesías que reina. Pero cuando llegamos al capítulo 53, vemos a un Mesías que muere. Esas son lo que se conocen como líneas paralelas. ¿Qué era lo que sucedía en ese tiempo? Porque la pregunta antes se decía, mire, ¿cómo es posible? Aquí tengo un Mesías que reina, que triunfa, pero en el 53 tengo un Mesías que muere. Tanto así que el capítulo 53 se le llegó a aplicar al pueblo judío. Otros dijeron, no, el capítulo 53 mejor no lo leamos ya en la sinagoga, dejémoslo allí porque no se puede entender esta situación. Mesías que vive, un Mesías triunfante, que reina, pero al momento muere. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estas dos líneas paralelas llegan y se unen en el tiempo, entonces nosotros ahora con facilidad, como ya estamos en el tiempo, entonces nosotros entendemos que el Mesías llega a reinar, llega a triunfar, pero lo va a hacer por medio de la cruz. Entonces por eso es que nosotros ahora entendemos que el mensaje que se estaba dado en Isaías es comprendible, pero porque ya estamos ahora en el tiempo. Por eso es que Pablo dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Es decir, cuando las cosas que ahora no las entendamos, cuando lleguemos en el momento, entonces la vamos a entender completamente. Tal como dice Primera de Juan 3:2, dice, amados, dice él, ya ahora nosotros ya somos hijos de Dios. Pero dice, pero no se ha cumplido todavía lo que hemos de ser, más cuando llegue el momento, dice, entonces vamos a verle a él cara a cara, porque entonces seremos semejante a él. Entonces, quiere decir que nosotros como la iglesia debemos de, aunque no entendamos a su totalidad, pero debemos de saber lo que dice Pablo, ahora estamos viendo por espejo oscuramente. Pero después se nos va a hacer muy sencillo entender el mensaje apocalíptico. Por ahora, todavía no lo logramos entender. Ahora bien, hablemos un poco sobre la interpretación escatológica. El Apocalipsis trata sobre el fin de este mundo y el comienzo del nuevo mundo. ¿Qué quiere decir eso? Si el Apocalipsis me habla sobre el comienzo del mundo, entonces yo tengo que entenderlo a través del método histórico. Pero si a mí viene y me habla sobre el comienzo de un nuevo mundo, entonces eso me lleva hacia el futuro, entonces yo debo de utilizar el método escatológico. Entonces, ve ahí, tenemos que empalmar los dos métodos, el histórico y combinando el escatológico. Si nosotros vemos Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 21:1, vámonos ahí, Apocalipsis 21:1, y luego vamos a tratar
de entenderlo. ¿Qué dice Apocalipsis 21:1? Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, lógicamente, este pasaje me está llevando a mí a hacer una interpretación escatológica. Lo mismo es lo que va a decir el apóstol Pedro allá en 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 13 al 14. Él va a decir que nosotros, según su promesa, esperamos, dice, un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, esto me está llevando a mí a hacer interpretación escatológica. Es por eso que las ciencias bíblicas respaldan y avalan la interpretación escatológica. Es por eso decimos que debemos entenderlo en el sentido escatológico. Ahora, el capítulo 13, vemos la actividad del anticristo que precede inmediatamente al retorno de Cristo. Cuando nosotros llegamos al capítulo 13, lógicamente, cuando estamos hablando de la bestia, entonces tenemos que verlo también desde la parte histórica. ¿Por qué razón? Porque indudablemente, ¿qué fue lo que entendieron la iglesia del Asia, las iglesias del Asia Menor en ese tiempo? Ellos tuvieron que ver visto a esta bestia como el imperio que estaba haciendo en ellos, estaba tratando y violentándole a ellas su situación de humanidad. Entonces, ellos tuvieron que ver entendido el capítulo 13 como la actividad del anticristo, aunque viene y es inmediatamente al retorno de Cristo. Ahora, del capítulo 14 al 6 y en adelante, el juicio final y sus diferentes fases, y luego la renovación del mundo y el reino eterno de Dios. Esta interpretación, pues decimos, no es suficiente, ya que priva del mensaje actual como ejemplo del capítulo 12. ¿Qué es lo que vemos ahí? Porque explico quizás un poco mejor esto. ¿Por qué decimos que priva al libro? Si yo solamente voy a interpretar el libro de Apocalipsis únicamente a través del método escatológico, entonces me va a privar la interpretación histórica que vemos en el capítulo 12. Si usted se recuerda, el capítulo 12 nos va a hablar acerca del nacimiento y el triunfo mesiánico. Entonces, claro, si venimos a aplicar únicamente una interpretación escatológica o tal como lo ve el premilenarismo, entonces vamos a caer en una confusión con el capítulo 12. Por eso vuelvo a repetir, necesitamos hacer uso de la escatología y hacer uso también del método histórico, porque lo tenemos muy claro ahí en el capítulo 12, que es el nacimiento del Mesías allí. Esa es una parte histórica. Hablemos sobre la interpretación histórica. El libro contiene claras alusiones históricas y refleja la situación política y religiosa de la época, como se muestra, decíamos, las dos bestias y la ciudad de Babilonia. Cuando dice ha caído Babilonia, cuando habla de las dos bestias, entonces se está refiriendo exclusivamente a situaciones propiamente históricas de la época del momento cuando se escribe Apocalipsis. Ahora bien, pero hay que decir algo también sobre esto. Y algo que tenemos que hablar sobre esto es que la parte escatológica debe de ir también, decíamos, de la mano con la parte histórica. Ahora, ¿por qué hablamos sobre esto? Ya lo voy a explicar. Veamos otro punto hermenéutico. Decíamos en el capítulo 12, describe acontecimientos pasados. El capítulo 12 decía nacimiento y exaltación del Mesías, que es un requisito para comprender las dos bestias del capítulo 13. ¿Por qué Apocalipsis viene y me habla del capítulo 12? Porque el capítulo 12 es parte, decía, de una preinterpretación hacia el capítulo 13, que es de las bestias, que es el que precede a Cristo. Entonces, por eso es que se necesita el capítulo 12. Ahora bien, que históricamente, diciendo, se puede ofrecer una visión relativa al futuro en el capítulo 13 y el versículo 17. Ahora bien, pero hay algo que quiero aclarar sobre de esto. Que aunque el capítulo
12, capítulo 13, por ejemplo, 17, tengamos que verlo a partir del método histórico, eso no me priva también a que hay ciertas figuras que tenemos que verlas en una situación escatológica. Un ejemplo muy bien claro es el caso de Antíoco IV Epifanes, que es figura del anticristo. Aunque esto se da ahí más o menos por el siglo, digamos, por el año 165 más o menos antes de Cristo. Esto viene a ser un símbolo digamos, o una figura acerca y que está asociada al reino mesiánico. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Una parte histórica que tengo que interpretar desde la parte histórica, pero que está asociada hacia la parte futura, que es el reino mesiánico. Entonces, debemos de necesariamente utilizar el método escatológico y también el método histórico. Ahora, solamente para hacer algunas aclaraciones de este último método, el cual es la interpretación histórico tradicional. Este método de este histórico tradicional, yo no comparto mucho esta postura, y por algunas razones. ¿Por qué diríamos? Porque este método más reciente, que fue iniciado por Hermann Gunkel en el año de 1895 y en el año de 1914 lo amplió Bobser Charles. Son estos teólogos que ellos vienen y dan como origen a este método tradicional histórico. ¿En qué consiste este método tradicional? Lo que va a hacer es tomar parte de la mitología griega y a decir que se debe de interpretar desde ese punto de vista por las visiones que se ven en el libro de Apocalipsis. Entonces, no podemos tampoco denegar esto, que algunas de las figuras apocalípticas puedan haber sido tomadas desde la parte de las partes, digamos, cultural griega helenística o la astrología helenística, y también lo que es la mitología astral. No se que utiliza esa forma, esas ciertas metáforas y figuras que provienen de esa mitología oriental. Este método no mucho comparto yo, porque no ilustra lo que Juan quería decir en sus lectores. Sí, pero es de aclarar también con lo que decíamos, que debemos de tomarlo de alguna forma también, no desecharlo tanto del todo, porque si nosotros recordamos que la mitología griega, esta mitología surge en ese tiempo porque los griegos eran personas muy pensantes y tenían que dar respuesta hacia lo desconocido. Entonces es ahí donde surge la mitología, para tratar de explicar lo inexplicable. Entonces ahí es donde aparecen los dioses griegos, donde alguien decía, mire, el trueno que se da es porque el dios ahí, Thor, ya ni me recuerdo el nombre de él, tiene un martillo y da un martillazo. Entonces es una forma de ellos explicar lo que no se había entendido. Entonces estas personas que surgen ahí por el año de 1895 y 1914, que son los que sostienen este método tradicional histórico, aún así ellos es una interpretación, o es un método que es avalado por las ciencias históricas, por lo que es y tiene su respaldo en la mitología griega. Termino ya con esta transmisión. Primero diciendo esto: la exégesis científica. Cuando hablamos de exégesis, quizás explico este tema porque lo he venido utilizando durante esta transmisión, pero la palabra exégesis quiere decir es sacar de lo profundo hacia la superficie. Una exégesis consiste en descubrir las profundidades del texto y sacarlo a la luz para que sea comprensible. Entonces, cuando hablamos de la exégesis científica, nos estamos refiriendo no a situaciones alegóricas, sino una interpretación basada desde las ciencias bíblicas. Esta exégesis científica tiene la tarea de poner de relieve lo que significó el texto de Apocalipsis, mientras que la teología práctica
y la proclamación debe de centrarse en lo que significa en la actualidad. Entonces tenemos dos formas ahí, dos cosas diferentes, una exégesis y una proclamación. La exégesis, vuelvo a explicar, tiene la facultad de extraer de la profundidad y sacar a flote, mientras que la propagación teológica debe de descubrir lo que Apocalipsis me dice a mí en el tiempo presente. Tal, lo vuelvo a decir, como lo decía un profesor que tuve en esta literatura apocalíptica, una persona a quien admiro mucho en esta materia, que es el doctor Javier Alegre, es uno de los maestros de la Universidad de Salamanca de allá de España. Él nos decía siempre así, él decía la Biblia, decía él, es una ventana en la cual, decía él, nosotros podemos ver hacia el pasado. Pero también, decía él, es un espejo para el cual puedo ver mi presente. Entonces, yo voy a interpretar la Biblia desde la parte histórica, pero esta parte histórica me tiene que transmitir a mí un mensaje al hombre presente y al hombre moderno. Entonces termino aquí con esta transmisión y nos vemos en la próxima transmisión ya para entrar de hecho a lo que sería ya el análisis del texto bíblico. El análisis del texto bíblico vamos a tratar de partir de lo que es el prólogo de Apocalipsis. Recordemos que el prólogo es la parte inicial donde Juan nos va a decir todo lo que va a contener el libro de Apocalipsis. Después vamos a analizar las 7 iglesias o el mensaje de las 7 iglesias. Después van a venir los 7 sellos. Después van a venir las 7 trompetas. Después las 7 copas, las 7 visiones. Y todo esto tenemos que irlo analizando con ayuda de Dios y la guía del Espíritu Santo. Para algunas de las personas que me han estado enviando algunos correos, pues entonces solo les pido ahí que se tengan un poquito de paciencia. Es necesario asentar las bases históricas sobre de lo que vamos a ir hablando ya en el desarrollo del texto bíblico. Sin embargo, cuando entremos a este estudio propiamente del texto, de la redacción del libro o el texto propiamente bíblico, vamos a ir haciendo algunos énfasis también en la parte histórica, cultural que dieron origen al libro de Apocalipsis. Así que nos vemos en la próxima transmisión y que el Señor nos bendiga.